Plasma Lab los saluda y le da la bienvenida a su curso virtual de la óptima preparación del plasma rico en plaquetas. En esta oportunidad el curso estará a cargo del doctor Cristian Fernando Castro Contreras. En este curso hablaremos sobre el plasma rico en factores de crecimiento. Para hablar de este tema tenemos que definir a nuestro actor principal o a la célula principal de este tratamiento. Y la célula sería la plaqueta. La plaqueta dentro de su estructura tiene gránulos alfa, densos y lisosomales. En esa imagen podemos apreciar a la plaqueta. La plaqueta dentro de su estructura tiene tres tipos de gránulos: los gránulos alfa, los gránulos lisosomales y los gránulos densos. Los gránulos más importantes son los gránulos alfa, porque dentro de los gránulos alfa se encuentran los factores de crecimiento plaquetario. Estos factores de crecimiento plaquetario desarrollan un papel fundamental en la terapia con factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son mensajes intracelulares que van de una célula, en este caso las plaquetas, a otra célula, las células blanco, unas células que van a recepcionar los mensajes para desarrollar una respuesta a estos mensajes. Un ejemplo, el caso más típico: paciente que acude a consultorio por atenuación de líneas de expresión facial. ¿Por qué las pacientes de edad avanzada tienen líneas de expresión facial? Porque los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno, ya no producen el mismo colágeno o la misma cantidad de colágeno que años anteriores. Y nosotros, al estimular con los factores de crecimiento plaquetario, estamos dando el mensaje al fibroblasto para que recupere la capacidad de producir el colágeno que producía antes. Eso es el papel fundamental de los factores de crecimiento plaquetarios. En esta clase, o en los módulos que Plasma Lab dispone de su curso virtual, vamos a enseñar a evitar los factores que desencadenan la activación plaquetaria antes de tiempo. Por ejemplo, en la imagen podemos observar una plaqueta en estado basal. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si al momento de extraer la sangre, la ligadura permanece por más de 2 minutos? Produce una lesión al endotelio vascular y este endotelio vascular va a liberar una sustancia, la tromboplastina tisular, y esta tromboplastina tisular va a activar a las plaquetas. Estas plaquetas van a liberar sus factores de crecimiento intravascularmente al torrente sanguíneo. Y nosotros, al extraer la sangre, vamos a extraer sangre con plaquetas sin factores de crecimiento. Y si no tienen factores de crecimiento, toda terapia posterior será nula o no sirve. En la imagen podemos ver una plaqueta en estado basal. En la imagen 2, una plaqueta que ha recibido un estímulo por la ligadura con un tiempo mayor a 2 minutos. Y podemos observar que la plaqueta cambia de forma, cambia de estructura, para que posteriormente libere sus factores de crecimiento plaquetarios intravascularmente, dentro del torrente sanguíneo. Y si las plaquetas liberan los factores de crecimiento dentro del torrente sanguíneo, esas plaquetas están activadas y no sirven para el tratamiento con factores de crecimiento plaquetario. En la siguiente imagen podemos observar dos tipos de plaquetas. La plaqueta que está a la izquierda sería una plaqueta sin activar, porque permanece o preserva sus gránulos y dentro de sus gránulos los factores de crecimiento. En la imagen que está a la derecha tenemos una plaqueta activada, de mayor volumen y sin factores de crecimiento plaquetario, sin gránulos, como se puede observar en la fotografía electrónica. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Yo, al extraer mis tubitos celestes, los centrifugo y voy a obtener esta imagen. Un tubo ya separado en sus diferentes fases: glóbulos rojos, leucocitos y zona plasmática. La zona que nos interesa es la zona que se encuentra anexa a los leucocitos. En esta zona es donde se concentra la mayor cantidad de plaquetas. Si aquí se concentra la mayor cantidad de plaquetas, ¿qué tipo de plaquetas quisieran tener? ¿Plaquetas sin activar o plaquetas activadas? ¿Plaquetas sin factores de crecimiento o plaquetas con factores de crecimiento?
La pregunta es obvia. Nosotros desearíamos tener plaquetas con factores de crecimiento. Y es por eso que Plasmalab, en sus cursos virtuales y en sus diferentes módulos, les va a enseñar los principales factores de riesgo que activan antes de tiempo a las plaquetas. Con nuestra clase, ustedes podrán procesar una muestra y estar seguros que el plasma rico en plaquetas que van a aplicar a sus pacientes tiene factores de crecimiento plaquetarios y les asegura el éxito de sus terapias. Entonces, nosotros quisiéramos plaquetas sin activar o plaquetas con factores de crecimiento. En nuestros cursos virtuales haremos una revisión de las guías para el uso del plasma rico en plaquetas. Estas guías fueron presentadas por la Sociedad Internacional de Medicina Celular, donde habla sobre las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas. En nuestro curso les enseñaremos cuáles son las indicaciones relativas y absolutas, como por ejemplo, les diremos cuál es el nivel de hemoglobina mínimo que se exige para que el paciente sea tributario al tratamiento de bioestimulación con factores de crecimiento. Hablaremos los niveles de plaquetas, si el paciente viene en ayunas o no, si el paciente fuma o está tomando o ingiriendo alcohol, si el paciente está con terapia de AINES, si el paciente está tomando de forma continua aspirina, ¿sería un paciente tributario a tratamiento con factores de crecimiento o no? Todas estas dudas las desarrollaremos en nuestros módulos o en nuestro curso virtual de la óptima preparación del plasma rico en plaquetas. Aquí les presento un caso. Tenemos 4 tubos centrifugados. Los 4 tienen diferentes tipos de plasma. ¿Cuál es el tipo adecuado de plasma? El plasma que se encuentra en el tubo número 1, el plasma del tubo número 2, el plasma del tubo número 3 o el plasma del tubo número 4. El plasma correcto es el plasma del tubo número 1, un plasma amarillo citrino transparente. Ese es el plasma de un paciente que ha hecho 6 horas de ayuno. El tubo 2 y tubo 3 y 4 no sirven. Son plasmas con contenido lipémico, un alto contenido de grasas y carbohidratos. Esos tubos ya tienen las plaquetas activadas y no son ideales para nuestro tratamiento. Como les decía, el tiempo sugerido de ayuno es de 6 horas. Nuevamente otro ejemplo, el tubo de la derecha y el tubo de la izquierda. ¿Cuál es el tubo que tiene un tiempo de ayuna de 6 horas? ¿Cuál es el tubo correcto? El tubo correcto es el tubo de la derecha, un tubo de color amarillo citrino y transparente. Ese es el plasma que deberíamos trabajar. Los tipos de tubo es un tema muy importante y trascendental en la óptima preparación del plasma rico en plaquetas. ¿Qué tubo es el ideal para realizar un buen proceso de la obtención de PRP? Les voy a hacer un breve resumen. Tenemos un tubo de tapa lila. Este tubo tiene anticoagulante o procoagulante. Tiene un anticoagulante. El anticoagulante es el EDTA, que puede ser dipotásico o tripotásico. ¿Será adecuado para la óptima preparación del plasma rico en plaquetas? En nuestras clases virtuales vamos a desarrollar un estudio exhaustivo de cada uno de estos tubos. El siguiente tubo es el tubo rojo. El tubo rojo puede ser con gel o sin gel. Tiene un activador de la cascada de coagulación. Si ustedes han revisado otros tutoriales, se darán cuenta que muchos de los médicos usan un tubo de tapa roja. Este tubo de tapa roja está contraindicado porque activa las plaquetas para formar un coágulo. El tubo de tapa roja no está indicado para el tratamiento o para el procesamiento de PRP. También tenemos el tubo de tapa amarilla, con gel o sin gel, que post-centrifugación nos da esta imagen. Glóbulos rojos, gel separador, y esto no es plasma, es suero. Y en el suero, señores, no existe ni una sola plaqueta. Este tubo también está contraindicado. El tubo verde, el tubo negro y el tubo celeste. El tubo celeste tiene un anticoagulante, citrato de sodio al 3,2%. Es un tubo que se utiliza en laboratorio para pruebas de coagulación. Este tubo es el adecuado para el procedimiento de PRP. ¿Por qué?
porque este anticoagulante atrapa los iones calcio y forma un compuesto que es el quelato y preserva las funciones plaquetarias. El tubo de ACD, por sus siglas, ácido citrato dextrosa, también sería adecuado para este procedimiento. En los módulos y en la clase virtual de plasma rico en plaquetas detallaremos cada uno de estos tubos, qué contienen, si es anticoagulante o procoagulante, sus principales características y por qué está indicado usar en el procedimiento de obtención del plasma rico en plaquetas. El siguiente punto es muy importante, la centrifugación. Sé que muchas personas que están escuchando este tutorial han indagado y han buscado el protocolo adecuado y seguramente han encontrado todos los protocolos en revoluciones por minuto. 1500 revoluciones, en otras revisiones 3000 revoluciones por minuto o RPMs por minuto. ¿Cuál es el protocolo adecuado? Les comento, para hablar de centrifugación no se habla en revoluciones por minuto, se habla en gravedades. Las gravedades adecuadas son 270 gravedades por 10 minutos. Y ustedes se preguntarán, mi centrífuga no tiene gravedades, ¿cómo convierto estas gravedades en RPMs? En las clases o en los módulos de la clase virtual vamos a enseñar detalladamente cómo convertir estas gravedades en RPM. Si su centrífuga es pequeña, ¿cuántas revoluciones le corresponde a su centrífuga? Si su centrífuga tiene un radio de 30 centímetros, ¿cuánto de RPM le corresponde para obtener un plasma rico en plaquetas? Esas características y esas ventajas les vamos a brindar a los alumnos que se encuentren matriculados en el curso virtual de la óptima obtención del plasma rico en plaquetas. Otro punto muy importante es la extracción del plasma rico en plaqueta de los tubos post-centrifugación. En la clase o en el curso virtual vamos a enseñar cómo es la manera correcta de ingresar a la zona de plasma rico en plaquetas y extraer solo el volumen correcto y la cantidad adecuada sin contaminar la muestra. Como pueden observar, aquí tenemos un tubo post-centrifugación. En la parte inferior se encuentran los glóbulos rojos, seguidamente de los leucocitos y la zona plasmática. Podemos hacerle un zoom para ver con mayor detalle. La zona que nosotros trabajaremos es la zona superior a la zona leucocitaria. Esta es la zona de plasma rico en plaquetas. Esta zona es la que concentra la mayor cantidad de plaquetas. Les enseñaremos cómo es la manera correcta de abordaje para extraer la cantidad adecuada de plasma rico en plaquetas y sin contaminación leucocitaria y sin contaminación de glóbulos rojos. En el curso virtual abordaremos temas como protocolos de tratamiento para alopecia, para atenuación de líneas de expresión facial, para cicatrices seculares de acné, protocolos de infiltración en articulaciones y muchos otros protocolos más. Abordaremos las principales técnicas de aplicación de PRP, napash, pápula, micropápula, tunelización, que es una técnica muy importante que se usa en el párpado inferior para no ocasionar hematomas. Hablaremos del dermapen, del dermaroller, cuándo esté indicado y cuándo no esté indicado. Se pueden inscribir a nuestro curso virtual en el link que aparece a continuación. Muchas gracias por su atención.